Apreciados amigos, hoy vamos a tratar una nueva manera de localizar una recta. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros ya habíamos visto que una manera de localizar una recta en nuestras vistas principales y poderla trabajar era mediante coordenadas, o sea, refiriendo un extremo con respecto al otro, tanto a la derecha, tanto a la izquierda, tanto arriba, tanto abajo. La recta, ¿por qué hablamos de la recta? Porque es que la recta es un elemento importantísimo en toda la vida mecánica del país. Una recta es una carrilera, una recta es una carretera, una recta es un oleoducto, una recta es un aire acondicionado, una recta es un elemento para generar un cilindro. Bueno, mil elementos están representados por una recta, de tal manera que muchos problemas los de la ingeniería, y me refiero a la ingeniería mecánica, ingeniería civil, etcétera, tienen que ver con rectas y se pueden resolver a través de la geometría descriptiva. Pero ¿qué se ha pasado? Nosotros tenemos la manera de resolverlo y con las coordenadas, como ya lo dijimos, pero eso no es fácil para la gran ingeniería. O sea, si nosotros tenemos una carretera, pues es muy difícil decir cuánto más arriba o cuánto más abajo. Si de golpe estamos hablando de un teleférico, por decir cualquier cosa, para poner un ejemplo exagerado, medir la parte vertical entre un extremo y el otro, pues es casi imposible. Entonces, eso llevó a que tengamos otras maneras distintas de localizar la recta en el espacio. Y eso se ha convertido, o lo han los estudiosos pues de la época, porque esto data de hace muchos años, en buscar la dirección y la pendiente de la recta. La dirección se hace mediante el rumbo y la pendiente se hace mediante el ángulo que forma la recta con el plano horizontal, ya sea medido en grados o medido en porcentaje, como veremos más adelante. Pasemos al tablero. Comencemos entonces con nuestro tema de la dirección de una recta. Inicialmente comenzaremos explicando qué es el azimut. El azimut se define como el ángulo horizontal que una recta hace con la norte-sur, medido siempre en el sentido de las agujas del reloj. Entonces aquí tenemos que estar muy pendientes de que es un ángulo horizontal y que hace con la norte-sur y medido en el sentido de las agujas del reloj. Quiero hacer una aclaración. Toda esta explicación que vamos a hacer en este momento sobre el azimut está hecho en geometría plana, no en geometría del espacio. Pero como se trata de un ángulo horizontal, bien podemos decir desde ahora que esta va a ser nuestra vista de techo, porque los ángulos horizontales solamente se podrán medir en la vista del techo. Tomemos una recta cualquiera, la recta AB, por haber sido nominada como AB. Acuérdense ustedes que el orden de las letras en el alfabeto nada tienen que ver con el orden en que se mencionen. Entonces hemos mencionado primero la A, luego la B, en consecuencia el origen de la recta está en A. Aquí colocaremos nuestro sistema de nuestro origen de coordenadas norte-sur. Entonces esta sería nuestra vista de techo y podemos medir el ángulo en el sentido de las agujas del reloj. O sea, será este ángulo. Entonces podemos decir que el azimut
es de 44 grados. Pongamos otro ejemplo. Ponemos una recta B, lo mismo que en el caso anterior, el origen está en A. Colocamos en A nuestro sistema norte-sur, este-oeste, y tendremos entonces que el ángulo será todo esto. ¿Por qué? Porque es en el sentido de las agujas del reloj, no podemos alterar eso. Entonces nuestro azimut será en este caso 145 grados o lo que sea, uno lo mide. Otro ejemplo, tenemos la recta AB, lo mismo, entonces nuestro origen está en A, y aquí, como ustedes pueden ver, el ángulo es todo este. Entonces tendremos un azimut de 300 y tantos grados. O sea, no importa que nos falte un pelito para llegar a N, tenemos que dar la vuelta completa. Hagamos una aclaración que considero pertinente, aunque ya la hemos dicho hasta la saciedad. No importa. Tenemos una recta AB, el mismo ejemplo anterior, por eso lo dibujamos de forma rápida. Pero si la recta no es AB, sino es la recta BA, o sea, depende de cómo la enunciemos nosotros, no de cómo la dibujemos, sino cómo la enunciemos. BA, entonces nuestro origen está en B. En consecuencia es en B donde hay que colocar el sistema original de coordenadas. En consecuencia, su ángulo, o sea, su azimut, será este. A ver ustedes la diferencia que se presenta con la nominación de la recta. Esta es la recta AB y esta es la recta BA. O sea, hay que tener mucho cuidado en eso para no tener equivocaciones. Este sistema azimut fue el primero que entró en funcionamiento. ¿Por qué? En topografía, que es la geometría aplicada en el, como digo yo vulgarmente, en el pasto, o sea, en el terreno. El ángulo se debe medir en el escritorio con un transportador y en el terreno se mide con un teodolito. Ya hay aparatos más modernos que teodolito, pero en esencia, ¿qué era el teodolito? El teodolito es un transportador que tiene un sistema para poderlo colocar horizontal. La norte-sur se mide con una brújula, de tal manera que el cero se pone con la brújula, y luego el anteojo se mira hasta encontrar la recta. Esto tiene un inconveniente, y es que los ángulos mayores de 90 grados no se les puede sacar funciones naturales, senos, cosenos, tangentes, que son los que se necesitan en topografía para adelantar nuestros cálculos. Entonces de ahí nació la necesidad de utilizar lo que se llama el rumbo, que es mucho más práctico. Veamos ahora el rumbo. Simplemente en la antigüedad, no hace muchos años, una vez medidos los ángulos en el terreno, que se medían como azimut, hoy llegaba uno tenía que llegar a la oficina a convertir estos ángulos en rumbos, puesto que, como dijimos antes, se necesitan las funciones naturales seno, coseno, tangente y cotangente. Entonces veamos cómo se define el rumbo. El rumbo es el ángulo horizontal que una recta hace con la recta norte-sur. Entonces pongamos un ejemplo. Tenemos la recta AB. Como la enunciamos AB, el origen está en A,
En consecuencia en A es donde debemos colocar nuestro origen de coordenadas. Lo colocamos. Medimos el ángulo menor de 90 grados. Mire que hay otro ángulo que hace con la norte-sur, pero es mayor de 90 grados. Y se acostumbra a colocar su valor y entre letras el cuadrante donde está. En este caso tenemos localizado en el cuadrante noreste, pone noreste. Algunos autores usan noreste seguido y 44 después, da lo mismo. Vamos a otro ejemplo. Tenemos una recta AB, lo mismo, tenemos el origen en A porque la enunciamos AB. Entonces colocamos nuestra línea norte-sur, este-oeste, y el ángulo menor de 90 grados será este. De tal manera que su rumbo será sur 40 grados este. Usamos los mismos ejemplos anteriores. Entonces aquí tendremos menor de 90 grados, norte, oeste. Hagamos una aclaración. Estoy utilizando el mismo dibujo anterior, por eso lo dibujé rápidamente. Colocamos nuestro sistema de coordenadas y tenemos que y aquí tenemos la recta AB, pero la vamos a enunciar como la recta BA. Al enunciarla como BA, su sistema de coordenadas está en B. De tal manera que su rumbo será sur-oeste 44 grados. Fíjense que el valor es el mismo, pero el cuadrante es distinto. Entonces es importantísimo ver cómo se enuncia la recta, si se enuncia AB o se enuncia BA. Bueno, creo que con esto nos queda clarísimo lo que es la dirección de la recta. Insisto, es un ángulo horizontal. Ahora pasemos a la pendiente. Veamos entonces la pendiente. La pendiente tiene dos maneras de medirse. Una, en forma angular, que consiste en medir el ángulo que la recta hace con el plano horizontal, y otra, en porcentaje o porcentual, que consiste en medir el número de unidades verticales que tiene de desplazamiento por cada 100 unidades horizontales. Veámoslo con ejemplos. Tomemos una recta AB, lo mismo que en el caso del rumbo, depende de dónde se tome el origen. Dibujamos. Aquí he puesto el plano horizontal de filo y le he puesto este letrero para que nos acordemos que esto es un plano, no una línea. En realidad eso nunca se pone. Lo que se hace normalmente es ponerle dos pequeñas rayas a los extremos para diferenciarla de una línea de un plano, y se pone en uno de los dos extremos que esto es un plano y el nombre del plano, en este caso horizontal, o plano 1, o plano 2, o plano 3. No, nombres largos no se ponen, salvo que esté muy complicado el problema y uno tenga que hacer claridad. Eso ya lo veremos haciendo cuando hagamos problemas. De tal manera que este será la pendiente. En este caso medimos con un transportador 45 grados y hemos puesto el signo negativo
porque las pendientes bajando son negativas. Si la recta hubiese sido BA, seguramente entonces el ángulo sería positivo porque va subiendo. Eso lo podemos ver aquí. Tenemos un plano horizontal, tenemos una recta, pero que la vamos a enunciar como la recta BA. Entonces, al ser enunciada como la recta BA, la pendiente será positiva. Entonces se pone el signo positivo. Siempre debe estar el plano de filo y siempre la recta en verdadera magnitud. Ahora veamos la pendiente en porcentaje. Tenemos una recta AB que puede estar o no en verdadera magnitud, no importa. Tomamos un recorrido horizontal de 100 unidades y establecemos cuántas unidades verticales se desplazó. Y esa será la pendiente en porcentaje. Aquí le ponemos el signo menos, entonces n unidades, n%. Me pregunta alguien que qué es eso de unidades. La cosa es sencilla, quiere decir que si aquí utilizamos centímetros, aquí tiene que leerse en centímetros. Si utilizamos milímetros, aquí en milímetros. Si utilizamos pulgadas, aquí en pulgadas. Inclusive podemos usar papel cuadriculado, y entonces si decimos, usamos tantos cuadritos, 10 cuadritos por ejemplo, que representen 100 unidades, aquí medimos también en cuadritos y multiplicamos por el número de unidades que representa el cuadrito. Ese es todo el problema. Ahora ya lo explicamos en geometría plana. Ahora vamos a hacer ejemplos ya en geometría del espacio, o sea, en geometría descriptiva. Acordémonos entonces que hay dos sistemas, ambos utilizan el rumbo. Entonces, esa es la primera vista que tenemos que establecer en ambos casos. Yo creo que lo mejor es hacerlo con un problema elemental. Entonces, tenemos aquí una recta. Entonces, como dijimos, tenemos que comenzar con la vista de techo. Dibujamos nuestra norte-sur, el techo. Colocamos en un sitio cualquiera el punto A. Como nos dicen que el rumbo es 45 grados este, entonces lo colocamos 45. Trazamos la recta y no nos importa el punto B por ahora. Ahora, ¿qué necesitamos para ver el ángulo? Necesitamos el plano de filo, plano horizontal de filo, y la recta en verdadera magnitud. Recordemos que para obtener una recta en verdadera magnitud necesitamos sacar una vista cuya línea de referencia sea paralela. Entonces tenemos la vista A. El punto A, que es el único punto que tenemos. No tengo distancia en la vista relativa, miren que no tengo distancia. Pero lo pongo un poquito lejos. Después explicamos cómo escojo la distancia. Entonces ahí tengo el A. Por A puedo trazar el plano horizontal de filo. No me importa si lo pongo ahí o lo pongo más arriba o más abajo, no tiene importancia. Aquí lo puse en A. Pero sí es paralelo a la línea de referencia. Es el plano horizontal de filo, siempre aparece de paralelo a la línea de referencia en las vistas de elevación. La pendiente es subiendo. Entonces, recuerden ustedes que subiendo es acercándose a la línea de referencia. Entonces, A, B tiene que ser acercándome, no alejándome de la línea de referencia. ¿Por qué? Porque es positiva. Entonces, tenemos que medimos
los 30 grados que nos dicen positivos y nos venimos. Y simplemente ya ahora colocamos el punto B en cualquier punto. Como aquí. Y lo pasamos. Entonces en este momento ya tenemos la recta perfectamente definida en dos vistas adyacentes. Estando en dos vistas adyacentes ya está perfectamente definida. Me preguntaba alguien, ¿para qué diablos dibujó esto? Si no lo usó. En realidad pues no hay que usarlo, no se dibuja. Lo que pasa es que lo hice para darnos cuenta de que estábamos en la vista de techo. Porque recuerden que inicialmente el papel estaba en blanco. Entonces, mientras nos acostumbramos a pensar que estamos en la vista de techo y que cualquier vista que saquemos es una vista adyacente, pues puse esto, pero en realidad no hay necesidad de dibujarlo. Si la necesito, pues ya tomo distancias de mi vista relativa y la dibujo. Ahora veamos el ejemplo que es el siguiente. Y la pendiente entonces en este caso será negativa, es la diferencia con el anterior. Pero además está en porcentaje. Entonces arrancamos por la vista de techo porque es la única que es válida en ambos casos. Entonces el mismo caso, ponemos el punto A en cualquier parte, trazamos la línea con su rumbo de 45 grados sureste. Aquí ustedes vieron que se borró esto, es que normalmente uno este ángulo no lo pone así, uno simplemente pone este valor encima de la recta, esto no se dibuja, simplemente se pone un transportador, se mide el ángulo y se traza. Pero ahora, acuérdense ustedes que tenemos que medir 100 unidades en techo, entonces medimos 100 unidades en techo. Acuérdense que simplemente tienen que escoger una escala que les quepa en el dibujo. No importa que sea más largo que la recta. Por ejemplo, si la recta estuviera hasta por aquí, que sea más largo no importa. Y en la vista adyacente, cualquiera. En este caso la vista de frente es cualquiera. Entonces trazamos un plano horizontal, también donde queramos, no importa. Porque como no tenemos sino el punto A. Y en este punto que encontramos de 100, que lo hemos bautizado 1, trazamos cuánto se desplaza verticalmente, porque las medidas verticales son verdadera magnitud en vistas de elevación. Entonces nos dicen menos 25, entonces bajando es alejándose de la línea de referencia, entonces medimos nuestros 25% y trazamos la recta. Lo mismo que en el caso anterior, el punto B lo colocamos donde queramos y lo pasamos. En este caso, quiero hacer una comprobación, porque aquí no necesitamos sino dos vistas y ahí está. Pero aquí dijimos cualquier y utilizamos la de frente porque la de frente estaba a la mano. Pero bien podríamos sacar cualquier vista, o sea que si en el problema ya tenemos una vista cualquiera de elevación, podemos utilizarla. Aquí voy a poner al azar una cualquiera. Entonces paso el punto A, también lo pongo aquí, tengo que ponerlo ya a esta distancia porque ya tengo una vista relativa, lo pongo a esta distancia, pongo el punto B a su distancia correspondiente, esta distancia aquí, trazo mi recta y voy a comprobar qué pasó con este punto 1. Esta medida es verdadera magnitud porque las verticales son verdadera magnitud en cualquier vista de elevación. Entonces esta la medimos y vamos a ver que es exactamente igual a estos menos 25 grados. O sea que ustedes pueden utilizar cualquier vista. Quedó pendiente de que les explicara por qué
aquí coloqué A lejos y aquí coloqué A cerquita a la línea de referencia. Es cuestión de práctica. Si aquí me dicen que la recta va subiendo, pues obviamente yo ya sé que me tengo que acercar a la línea de referencia, entonces tengo que darle espacio, aquí este espacio, para que me quepa una recta subiendo. Aquí, como la recta era bajando, pues lo coloco cerquita a la línea de referencia, porque lo demás es extenderme sin necesidad. Lo pongo por aquí, pues me da lo mismo, pero aquí también se reproduce, entonces todo el área del problema. Con esto creo que quedamos perfectamente ilustrados de lo que corresponde y cómo nos corresponde para localizar una recta en el espacio, conociendo el rumbo y la pendiente, o sea, la dirección y la pendiente. Muchas gracias. Si le ha sido útil este video, les recomiendo suscribirte a mi canal. Estaré produciendo más videos de este curso de geometría descriptiva. Cualquier consulta que se les ocurra, no duden en hacerla. Trataré de atenderlos. Gracias.